La clase pasada estábamos viendo ya justamente todo lo relacionado con resistencia. Entonces ya vimos corriente y también vimos sus contrapartes que son, bueno, sus extras que son densidad de corriente y resistividad, ¿no? Vimos que justamente con esta propiedad, dependiendo de la geometría y de dónde conectemos, nuestro potencial eléctrico va a ser la resistencia que ofrece el material, ¿no? Entonces puede ser el mismo material, pero dependiendo de su geometría o dónde o cómo conectemos, va a ofrecer cierta resistencia, ¿no? Ok, entonces vamos a ver resistencia series paralelo. Que se maneja muy semejante a cómo manejamos los capacitores. De hecho, es casi lo mismo, solamente que, bueno, ahorita ya van a ver la diferencia. Entonces, primero, generalmente estos arreglos se hacen con resistores, ¿no? Que ya habíamos visto que los resistores son aquellos que nos dan una cierta resistencia físicamente. Físicamente se ven básicamente, ay, no, se ven así. Son unas cositas bastante pequeñas, dependiendo la corriente que puedan, más bien el calor que puedan disipar, va, será el tamaño. Hay unas más grandes que otras, pero todas cumplen con el objetivo, ¿no? De ofrecer una resistencia dada. Entonces, ¿qué pasa cuando en el mercado solamente existen valores predeterminados? Entonces, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer otros valores, no? Porque en realidad son relativamente limitados los valores que puede haber. De hecho, hay hasta una tablita y solamente con esa tablita se pueden manejar. Entonces, en ese caso, se hacen arreglos de resistores. Ujú. Así como en los capacitores, nosotros podemos hacer arreglos de resistores. Entonces, vamos a ver primero resistores en serie. Voy a cambiar esto. Vamos a ver primero resistores en serie. Entonces, nosotros tenemos un solo resistor y en serie quiere decir que tenemos una fuente que genera un potencial eléctrico. Recuerden que este es el símbolo de resistor, resistencia. Algo así. Y entonces, en serie, significa que ustedes ponen, solamente conectan a lo más dos patitas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, solamente en cada uno de estos hay conectado a lo más dos, ¿no? Entonces, físicamente hablando, es agarrar las patitas, una patita de este, por ejemplo, vamos a ver estos. Bueno, estos están como en un empaque, ¿no? Una solita, por ejemplo, este. Entonces, la resistencia como tal en sí es esto de aquí. Esto es nuestro resistor. Esto de aquí nada más son conductores para conectar, ¿no? Entonces es tal cual agarrar esta patita y conectarla con la patita de la otra resistencia. ¿Sí, sí me explico? Sí, profe. Va.
Entonces es en serie. Entonces podemos tener valores de resistencias R1, R2, R3 y R4. La resistencia total en resistores en serie es la suma R1 más R2 más R3 más R4 más todas las que haya. ¿Sale? Entonces así se calculan los resistores en serie. La resistencia total es la suma, tal cual. Además, lo que sí es que recuerden que ya que tenemos resistencia, tenemos voltaje, tenemos asociada la ley de Ohm, que la voy a reescribir por acá, que es voltaje es igual a RI, ¿no? ¿Sale? Entonces, si tenemos una diferencia de potencial aquí, tenemos resistencias por aquí, es claro que vamos a tener asociada una corriente. Esa corriente, siempre la corriente va a fluir en los diversos caminos. Aquí solamente hay un camino y fluirá de esta manera. Y, ¿no? Entonces, lo primero aquí a considerar es que cuando tenemos circuitos en serie, la corriente es igual para todos. Recuerdan que cuando vimos capacitores, decíamos que dependiendo la configuración, la carga era igual o la diferencia de potencial era igual, ¿no? Dependiendo el tipo de arreglo que tuviéramos. Aquí va a ser algo similar. La diferencia es que ahora va a ser aquí la corriente es igual. Es igual en los elementos o en las resistencias en serie. Y lo que se va a distribuir es el voltaje. Entonces, el voltaje es diferente. El voltaje, lo voy a poner, se distribuye. El voltaje total, más bien. El voltaje total, que es el de la fuente, se distribuye entre cada resistencia en serie. Entonces, por tanto, aquí se cumple que el voltaje total es igual a la suma del voltaje en R1 más el voltaje en R2 más el voltaje en R3 más el voltaje en todos los que hay. ¿Sale? Y las corrientes, pues la corriente total siempre va a ser igual a la corriente 1, que va a ser igual a la corriente 2, que va a ser igual a la corriente 3, que va a ser igual a todas las corrientes que hay. ¿Sale? ¿Por qué pasa esto? Porque la corriente solamente sigue un solo camino. Entonces, como pasa el mismo flujo de carga, recuerden que es pasar cargas en un determinado tiempo, entonces como no hay ningún cambio, entonces por eso la corriente es igual en en cualquier resistencia. ¿Sale? Entonces, estos tres elementos son muy importantes que los tomen en cuenta. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe, todo bien. Ok. Entonces, a manera de ejemplo, entonces, por ejemplo, vean, si tiene una fuente total de 5 volts, vamos a comenzar con algo sencillo, de dos resistencias. Entonces, R1 va a tener un valor de 100 ohms y R2 va a tener un valor de 480 ohms. Y entonces el inciso A es calcular la resistencia total. Inciso B, calcular la I total, la I1 y la I2, que sí que acabamos de decir que en los circuitos en serie la corriente cómo debe de ser o cómo es.
Es igual. Igual. Que es igual. Exactamente. Entonces, si es igual, esto es como una pregunta trampa, ¿no? Con cualquiera de las tres que yo sepa, ya sea la total, la I1 y la I2, es igual para todas, ¿no? Solo necesito calcular una. ¿Ok? Ah, y me faltó decirles otra cosa. Y la ley de Ohm, que la dibujé, siempre va a ir de la mano como B subíndice I. Ya saben que B subíndice I puede ser I, puede ser 1, 2, 3 o los totales, ¿no? Va a ser igual a resistencia I por corriente, ¿no? Entonces recuerden que aquí la corriente es fija en en serie, ¿no? Entonces, ya sea que la llame I, que la llame I total, que la llame I1 y 2, no importa cómo la llame, siempre va a ser la misma. ¿Sale? Entonces, donde I, pues puede ser igual a 1, a 2, a todos los que haya, o también I podría ser igual a la total, ¿no? O sea, para que recuerden que siempre debe de ir unos con unos, dos con dos, tres con tres, totales con totales. Ajá. Ok. Entonces, el inciso B nos pide calcular las corrientes, que en realidad solamente es una, y el inciso C, los voltajes. Voltaje 1 y voltaje 2. Entonces, vamos a comenzar con el inciso A. El inciso A, pues nos dice calcular la resistencia total. De aquí arriba, cuando son en serie, es la suma de todas las resistencias en serie. Entonces, en este caso es R1 más R2. 580 ohms, ¿no? Que es 100 ohms más 480 ohms, que es igual, como dijo su compañero, a 580 ohms. Listo, ya tenemos el primer inciso. Luego nos dice calcular la I total. Entonces, si se dan cuenta, ahí podemos utilizar la ley de Ohm. Si yo hago que sea voltaje total, que lo conozco, aquí le voy a poner que esto es V total, porque es la fuente, pues va a ser igual a la R total por la I, ¿no? Y yo conozco la R total que la acabo de calcular y también conozco el voltaje total, entonces podría despejar la corriente, ¿cierto? Sí. Entonces, en este caso, la I total sería voltaje total entre resistencia total, ¿no? Recuerden que esto está multiplicando, pasa de este lado dividiendo. Entonces, si sustituimos el voltaje total, pues son 5 volts entre la resistencia total, que son 480 ohms. Y esto nos da... 580, ¿no? Ah, sí, perdón, 500. 580. ¿8.62 por 10 a la menos 3? Entonces, recordemos, ¿qué unidades tiene la corriente? Amperes, ¿no? Amperes. Ajá. Amperes. Sí. Bien, o lo que equivale también a 8.62. Recuerden que el por 10 a la menos 3 es mili. Entonces, generalmente, las medidas típicas de corriente están en el orden de miliamperes. Son lo más común. El mili es lo más común. Ajá. Y es raro encontrar del orden de los amperes. Bueno, actualmente ya es más común, pero la realidad es que los consumos, sobre todo de aparatos electrónicos, como por ejemplo tablets, smartphones, pantallas y demás, de cada uno de los dispositivos que traen son del orden de milis. Ok, entonces ya tenemos la corriente y por tanto yo sé que esta corriente I pues es igual para todos, ¿no? Es decir, la I es igual a la I1, es igual a la I2, ¿no? O sea, solamente lo pongo para que no se nos olvide. Bien, ya conozco las corrientes, entonces ahora me piden calcular el voltaje 1 y el voltaje 2.
podemos utilizar nuevamente la ley de Ohm. Entonces, sé que el voltaje 1 es igual a la resistencia 1 por la corriente, ¿no? Y yo ya conozco la corriente, entonces tal cual es sustituir. La resistencia 1 vale 100 ohms. Y la corriente vale, de lo que acabamos de calcular, 8.62 miliamperes, ¿no? O por 10 a la menos 3 amperes. Entonces, lo que nos da 0.862. Ujú. ¿Y qué unidades tiene el voltaje? Volts. Volts, exacto. Ahí está. Ya está. Entonces hacemos lo mismo con B2, que es igual a R2 por I2. Si quieren, podría ponerlo, pero yo sé que la corriente es igual. Entonces R2 valía 480 ohms. La corriente debe de ser la misma, ¿no? 8.62 miliamperes. O lo cual nos da 4.1376 volts. 4.13. Lo voy a dejar con 3 volts. Y ya está. Básicamente con esto terminamos el problema. Solamente hay que hacer la comprobación, ¿no? Recuerden que esto me sirve de manera de comprobación. Ver que sí es cierto, ¿no? Que los voltajes que yo calculé son los mismos. Son la suma, me da la fuente. Entonces veamos. Si yo hago B igual a B1 más B2, esto es igual a 0.862 volts más 4.137 volts. ¿Y cuánto les dio esto? 4.9996, 5. Volts, ¿no? Entonces, que por los decimales que tomamos sí es igual a la fuente total que teníamos, ¿no? Entonces, por tanto, estamos bien, ¿no? En todos nuestros cálculos. ¿Alguna duda con esto? No, profe, todo bien. No, todo bien. Va. Entonces, si se dan cuenta, está muy análogo, ¿no? A muchas de las cosas como las que vimos en la unidad pasada, ¿no? Se parece bastante. Solamente que ahora estamos utilizando, en lugar de carga, capacitancia y potencial, estamos ocupando potencial, resistencia y corriente, ¿no? Bien, la diferencia está en que uno básicamente, cuando hablábamos de capacitores y carga y demás, estábamos hablando, recuerden que era estático, ¿no? Y aquí consideramos que las cargas se mueven, ¿no? Y aparte, pues estamos hablando de un nuevo elemento, que es las resistencias. Ujú. Entonces, hagamos otro ejemplo. Calcular la resistencia 2 para que fluya una corriente en el circuito I igual a 385 miliamperes. Si el voltaje o el V total, la fuente es de 10 volts. De 10 volts. Entonces el circuito es algo así. 10 volts.
Vamos a tener una resistencia aquí, otra por acá y otra por acá. R1 va a ser igual a 330 ohms. R2 no la conocemos. Y R3 vale 1 kilo ohm. Recuerden que kilo es por 10 a la 3. Generalmente las resistencias manejan mucho la notación del estilo kilo, kilo y mega. Recuerden que kilo es por 10 a la 3, mega es por 10 a la 6. ¿Sale? Entonces nos dicen esto. Tenemos una corriente de tanto, tenemos la fuente de tanto. Hay que calcular esta, ¿no? Entonces, ¿cómo se les ocurriría empezar este problema? Es que tenemos pues la corriente y el voltaje total, lo podríamos despejar, ¿no? Para sacar la resistencia total y ya de Ándale. ahí restamos las que tenemos. Perfecto, así tal cual. Muy bien. Entonces, así como dijo su compañero, nos dan el voltaje total, tenemos la corriente total de la ley de Ohm, podemos despejar. Entonces, recordemos que es voltaje total es igual a la resistencia total por la corriente total, ¿no? Entonces, para este caso, como desconocemos la resistencia total, despejamos la corriente, ¿no? Está multiplicando, pasa dividiendo y por tanto la resistencia total es igual al voltaje total entre corriente total, ¿no? Que es igual para todas, por eso no le pongo la T de total. Entonces, si sustituimos, tenemos que son 10 volts entre 385 miliamperes. Lo cual nos da Mili es por 10 a la menos 3, ¿verdad? Ujú, ujú. A mí me dio 2.59 por 10 a la menos 5. Pero 0.0259. me salió diferente. O sea, en valores sí me sale, pero a mí me sale. Si así le están metiendo el por 10 a la menos 3. Sí, sería 25.97. Ajá, me sale eso. Sí, sí. Solo voy a hacer un ligero cambio. El mili está, bueno, ya sé. Lo vamos a dejar así y vamos a hacer un inciso B ahorita. Y hace exactamente, sí. Me salió a mí 25.97 ohms. Ajá. Entonces, de aquí se puede ver ahí un problemita, porque se supone que si la resistencia total es la suma de R1 más R2 más R3, entonces R2, que es la que buscamos, es igual a resistencia total menos R1 menos R3, ¿cierto? ¿Están de acuerdo con esto? Sí, Y entonces aquí tenemos un problema porque tenemos 25.97 ohms menos R1 que vale 330 ohms menos 1 kilo ohm que son 1 por 10 a la 3 ohms, ¿no? Y o sea, aquí de entrada me va a quedar un valor negativo, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso? sí. Entonces, si me llegase a quedar un valor negativo, que aquí se los voy a adelantar, R2 me saldría algo así como menos 1304.02 ohms. Entonces quiere decir que no hay resistencia, no pueden haber resistencias negativas, no existen. Entonces esto quiere decir que tal cual, nunca se va a lograr
tener estas resistencias y esta corriente. O sea, básicamente el problema no es soluble. No tiene solución, ¿sale? No existe esa resistencia, tiene que ser más pequeña. Vamos a hacer un inciso B. Ahora quiero que pasen, por ejemplo, una corriente. Voy a dejar el mismo valor, pero ahora la voy a hacer más chiquita. 385 microamperes. Ajá. Microamperes voy a ponerle. Entonces, volviendo a hacer el mismo cálculo, esto de aquí, pero ahora con micro. Recuerden que micro es por 10 a la menos 6. ¿Cuánto les da esto? $25,974.02. Ajá. Entonces son 25,974.02 ohms. Y en resistencias es muy común que se maneje como 25,97, por ejemplo, kilo ohms. Ajá. ¿Vale? Cualquiera de los dos resultados está correcto, nomás que es más común ya verlo así, ¿no? En el orden de kilos. Y ahora sí, de lo mismo sabemos que la resistencia total es igual a R1 más R2 más R3. Entonces, R2, que es la que buscamos, pues es la resistencia total menos R1 menos R3. Entonces, sustituimos y R total, pues son los 25,974.02 ohms menos R1, que son 330 ohms, menos R3, que son 1000 ohms, ¿no? Sí, ¿no? Sí, 1 kilo ohm, 1000 ohms. Entonces, hacemos la operación. Y R2, ajá, 24,644.02 sí, ohms, ¿no? Entonces, ohms. que para fijar esa corriente, para que pase esa corriente a esta sí se puede, ¿no? Como esto es positivo, este sí se puede, y yo necesitaría formar, comprar o de alguna manera una resistencia exactamente de este valor, ¿no? Y eso pasa sobre todo, ya sé que ustedes casi no ven mucho de electrónica, pero hay sensores, sobre todo los sensores, por ejemplo, de ciertos elementos mecánicos, como por ejemplo, muchos, sobre todo en automotriz, requieren corrientes específicas. O sea, si el sensor te dice, yo necesito 385 miliamperes para funcionar, si tú le metes menos, no funciona. Si tú le metes más, lo quemas. Entonces se necesita forzosamente una resistencia limitadora de corriente muy, muy exacta. Ajá. Entonces es bien importante el tema en ese sentido, ¿no? Además que tal vez ustedes no lo vean mucho, pero mecánicamente hablando, con la parte eléctrica, hay equivalentes mecánicos con lo eléctrico. Pero bueno, eso tal vez ustedes no lo ven, se ve en algo que es modelado matemático de sistemas, y los sistemas mecánicos se pueden modelar de forma muy igualita a los sistemas eléctricos de circuitos. También a sistemas hidráulicos, también a sistemas neumáticos, y justamente eso nos da el pie para hacer sistemas electromecánicos. Pero bueno, eso nada más es como un comentario. Entonces, ¿alguna duda con esto?
No. Solamente no se vayan con la finta, ¿no? O sea, si todo les da siempre negativo, no necesariamente significa que el problema no tenga solución, ¿no? A lo mejor podrían haber hecho alguna operación mal, ¿no? Entonces solamente tengan mucho cuidado con eso. Ok. Bien, a manera nada más como de un extra que no pide el problema, vamos a calcular los voltajes en cada uno de los elementos para el inciso B, ¿no? Y aquí le voy a poner y calcular voltajes, ¿no? B subíndice I, ¿no? Entonces es esa manera de un extra. Entonces el B1, pues recuerden que es la resistencia 1 por la corriente. La corriente pues son 385 R1 que vale, no me acuerdo. 330. Gracias, 330. La corriente que vale 385 microamperes. Y esto nos da 0.12. Bueno, 127. 0.127 volts. Hacemos lo mismo para la 2 y es R2 por la I. R2 es la que obtuvimos de acá arriba, vale 24.644.02 ohms por la corriente. 9.48. 9.48. Y finalmente el voltaje 3 es R3 por I y R3 valía 1000 ohms por los 0.385. 0.385 volts. Entonces vamos a ver si es cierto a manera de comprobación. Vamos a ver si es cierto que la suma de estos me da la fuente, ¿no? Entonces recuerden que el B total es la suma de B1 más B2 más B3. Y en este caso da 9.99. que básicamente ese es el valor de la fuente, ¿no? Ujú. Porque la fuente valía 10 volts, ¿no? Entonces quiere decir que todos nuestros cálculos estaban pues bien, ¿no? ¿Vale? Entonces, ¿dudas hasta ahorita? No, Inge, todo bien. Va, muy bien. Entonces, pues, igual lo mismo que les he dicho, pues repásenlos, ¿no? Tanto los ejercicios que hemos visto las clases pasadas como estos que son, no se confíen de que estén sencillos, ¿no? O sea, porque están en realidad sencillos respecto, por ejemplo, a la primera unidad, ¿no? Solamente no se confíen porque ya vieron que son como varias formulitas, ¿no? ¿Sale? Entonces, pues si no hay dudas, por hoy te vamos a dejar, ¿sale? Vale, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Dale, gracias. Sale. Yo pensé que la clase iba a ser a las 2 y me metí a esa otra clase, profe. Ah, ¿sí? Sí, hasta tomé apuntes. Ay, es que la otra es de implementación.